Buenos días, querida iglesia. La lectura de hoy se encuentra en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 25. Así dice: Ustedes los criados muéstrense respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes que fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Querida comunidad, esta es palabra de Dios. Muy bien, siempre es un gozo, una alegría, un privilegio poder compartir la palabra del Señor, exhortar. Así que gracias al Señor por eso. Y hoy día tengo la oportunidad de compartir con ustedes este pasaje que habla acerca del sufrimiento. Hoy día vamos a estar hablando acerca del sufrimiento. Qué buen tema, ¿no? ¿A quién le gusta sufrir? Pare de sufrir, dice el eslogan. El título de este sermón es Siguiendo las pisadas de Jesús, ¿verdad? En el mundo en que nosotros nos encontramos, de este lado del mundo, en la parte occidental, la prosperidad material, el bienestar, la comodidad y la aceptación cultural del bienestar y de la felicidad han diluido nuestra perspectiva del sufrimiento cristiano. Me refiero a ese sufrimiento, al sufrimiento cristiano. La iglesia en Occidente, en general, yo creo que pueden haber casos particulares, en general, vivimos una cierta paz, tenemos una cierta libertad, y eso nos lleva también a tener una perspectiva distinta del sufrimiento cristiano. ¿A quién le gusta sufrir? ¿Quién hoy día acepta ser agraviado, ofendido, pasado a llevar? Y aun cuando te hagan eso, mostrar mansedumbre. ¿Quién lo hace? ¿Te cuesta más, te cuesta menos? Menos en una cultura donde estamos enseñados o adoctrinados a exigir nuestros derechos, a ser ciudadanos empoderados, ¿verdad? Se usa ese lenguaje justamente para evitar esto, un sobreénfasis en estas cosas. Estamos programados, en cierto modo, para evitar el dolor, para evitar el ser ofendidos, para engañosamente evitar el sufrimiento. Y más adelante quiero referirme por qué engañosamente. Tendemos a pensar que si vivimos buenas vidas, si nos portamos bien delante de Diosito, ¿verdad? Dios está obligado a bendecirnos. Está obligado a prosperarnos. Si yo soy un buen ciudadano, si soy un buen padre de familia, si soy un buen miembro de una iglesia, entonces nada debiera salir mal y yo no espero sufrir. Sin embargo, se nos olvida que el llamado al discipulado es un llamado a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y lo que eso significa y seguirle.
Pero este pasaje que nos leyó Felipe, nos enseña que la justicia justamente conduce al sufrimiento. El ser justo, temer a Dios, implica muchas veces, o una buena parte de las veces, sufrimiento. Y vamos a estar viendo por qué. A partir del versículo 11 de este capítulo, estamos en el capítulo 2, a partir del versículo 11, Pedro comienza a aplicar todo lo que enseñó en el primer capítulo. ¿Ya? Cómo estas verdades doctrinales de tener una esperanza viva, una herencia incorruptible en los cielos, etcétera, de haber sido lavados por la sangre de Cristo, cómo eso se aplica al hoy día. ¿Ok? Y Pedro estaba escribiendo a la iglesia del primer siglo, que era una iglesia que estaba comenzando a ser perseguida y por lo tanto estaban comenzando a sufrir. Cómo estas verdades afectan nuestra manera de conducir nuestra vida, de tomar decisiones, de vivirla. Pedro les dice, porque hemos nacido de nuevo, tenemos una esperanza viva, una herencia reservada que no puede ni destruirse ni marchitarse. En el capítulo 1, cuando comienza la carta. Y le está escribiendo a comunidades que están viviendo tiempos difíciles y por lo tanto corren el riesgo a desanimarse en el Evangelio. Y más adelante también Pedro les recuerda cuál es su identidad. ¿Se acuerdan o no? Les dice, ustedes son linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para mostrar las virtudes de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz admirable, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si juntamos estas dos cosas, por un lado, este llamado a recordar lo que el Señor nos ha prometido, este llamado a recordar esta esperanza viva, esta herencia incorruptible, y además esta nueva identidad que Dios le ha dado, si juntamos estas dos cosas y las tenemos en mente, entonces nos van a ayudar a entender y a enfrentar de mejor manera. Vamos a estar mejor preparados para entender el sufrimiento cristiano. El sufrimiento que todos, de una u de otra manera, vamos a tener que enfrentar. Un sufrimiento que, a pesar de que queremos evitarlo, no lo lograremos. El sufrimiento cristiano, el sufrimiento por la causa de Cristo, es tremendamente misional, porque da testimonio de nuestra identidad, de quiénes somos. Y el sufrimiento cristiano es parte también de lo que significa ser peregrinos y extranjeros, que también lo menciona Pedro. Ser llamados a anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable implica un cierto grado, algunos más, algunos menos, de sufrimiento, de dolor, de desprecio, de ser sometidos a situaciones que no deseamos ni quisiéramos pasar, sin embargo, ocurren. ¿Ya? Y es lo que Pedro nos quiere mostrar. Y lo aplica a los diferentes ámbitos de la vida, ¿ya? En la vida social, relacional, en el trabajo, en la familia y en la iglesia. Eso es lo que está desarrollando Pedro. Cómo este dolor, cómo este sufrimiento, cómo esta identidad se vive en estos diferentes ámbitos, pero a la luz de un sufrimiento por la causa de Cristo. Versículos 11 y 12 dice, entre los incrédulos. ¿Qué dice entre los incrédulos? Ustedes tuvieron predicación de esto, ¿no? Una conducta ejemplar. Entre los incrédulos, una conducta ejemplar. Aunque nos acusen de hacer el mal, ellos observen nuestras buenas obras y den gloria a Dios en el día de la salvación. ¿Okay? Ahí hay dolor, hay sufrimiento. Versículos 13 al 17. En la vida civil, en el respeto a nuestras autoridades, por causa del Señor, someterse a las autoridades y a los gobernantes, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia
de los insensatos. De nuevo, sufrimiento cristiano, sufrimiento por la causa de Cristo, soportar la injusticia. Y en el trabajo, que es lo que se nos leyó hoy día, en el trabajo, ante amos difíciles, ante jefes inescrupulosos, severos, insufribles, delante de Dios, soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente, decía el versículo 19. ¿Le está gustando lo que le estoy diciendo, no? No mucho, ¿verdad? Más adelante se va a referir también a las relaciones al interior de la familia. También va a aconsejar a las mujeres que se convirtieron y que sin embargo sus esposos siguieron no siendo cristianos, cómo también padecer eso. Cómo dentro de las relaciones de la comunidad de la iglesia, cómo también soportar al hermano. Entonces, esta esperanza viva y esta nueva identidad que se nos ha sido dada tiene implicancias en nuestra forma de relacionarnos y tiene implicancias en nuestra forma de sufrir, de padecer. Tiene un impacto en la forma en que sufrimos. Entonces, sufrir por la causa del Señor, manteniendo una conducta intachable frente a los incrédulos, respetando las autoridades, frente a jefes abusadores y descriteriados, ¿verdad? Al interior del matrimonio, en todas nuestras relaciones. Todas estas cosas exhiben el carácter de nuestro buen Dios. Exhiben el carácter del evangelio al cual hemos sido llamados. Nuestra conducta intachable frente a estas situaciones, nuestra capacidad de otorgar perdón, nuestra capacidad de olvidar, es una poderosa herramienta misional, evangelística, que Dios quiere usar para su gloria. Creo que es importante destacar que muchas veces nuestro dolor y nuestro sufrimiento viene de nuestras propias malas decisiones. Hay que hacer esa diferencia, ¿ok? Acá Pedro nos está hablando de el sufrimiento por la causa de Cristo, ¿ya? Nuestras propias decisiones muchas veces nos llevan al sufrimiento. Y los sufrimientos muchas veces son el resultado de nuestra propia irresponsabilidad, nuestra propia dureza, nuestros propios pecados, nuestras propias idolatrías. Sufrimos, tenemos que padecer las consecuencias de esa conducta. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque alguien podría alegar y decir, no, en mi trabajo mi jefe me tiene mala. En el trabajo me hacen la vida imposible. Pero resulta que el hermano llega siempre atrasado, no cumple con las tareas, ¿verdad? Saca la vuelta, imprime para las tareas de los cabros chicos en la impresora del colegio, y así un montón de cosas, ¿verdad? Que claro, va a traer una consecuencia. Pero aquí Pedro está haciendo referencia al trato injusto que te dan o te podrían dar a causa del Evangelio y está animando, exhortando a soportar este trato injusto por causa del Señor, por causa del Evangelio. Ahora quiero ir al punto que mencioné al principio, porque dije que esta huida del dolor es solamente aparente. Nuestra sociedad occidental le hace el quita al sufrimiento, y es lo que todos nosotros hemos sido enseñados, ¿verdad? Es una sociedad que nos seduce con la comodidad, con el bienestar, con la felicidad. Eso es lo que se nos ofrece, felicidad, el concepto de felicidad. Y hablar de sufrimiento es algo impopular, algo que no todos queremos escuchar ni saber. Quisiéramos hacer oídos sordos al hecho de que el llamado al discipulado implica sufrimiento. Pero fíjense ustedes que curiosa y paradójicamente la sociedad del pare de sufrir está dispuesta a sacrificarse y a sacrificar todo por justamente
alcanzar este bienestar y alcanzar esta felicidad. Buscamos felicidad, se nos ofrece felicidad, pero tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos para obtener esa felicidad. Y las personas están dispuestas a sacrificar todo por lo que más valoran. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Por lo que más valoran. ¿No es eso también sufrimiento? Pongo algunos ejemplos. Supongamos que tu supravalor, aquello que tú más valoras, es la belleza, por ejemplo. ¿Acaso no estás dispuesto, acaso las personas no están dispuestas a hacerlo todo por alcanzar eso que les domina su vida? Dietas, gimnasio, tiempo, dolorosas cirugías y las consecuencias que eso tiene, dinero, privaciones de diferentes situaciones. Todo ese sacrificio por lograr aquello que tú más quieres, que es ser bello o ser bella. El mismo dicho lo dice, ¿verdad? Para ser bella hay que ver estrellas. Hace referencia a sufrir. A sufrir. Otro ejemplo. Supongamos que tu supravalor es el éxito. Demostrarle a los demás que tú sí eres capaz, que tú sí puedes, que tú eres capaz de lograr tus ambiciones y las metas que te propones. ¿Acaso no estás dispuesto a sacrificarlo todo para lograr eso que tanto quieres? ¿Demostrarle a los demás que sí puedes? Matrimonios rotos, quebrantados, hijos perdidos que han sufrido, tiempo, amigos y un abandono completo de las demás cosas porque hay algo que te domina, porque hay algo que tú quieres hacer y estás dispuesto a sacrificarlo todo por eso. Y vaya que trae sufrimiento, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Vaya que trae sufrimiento. Matrimonios rotos, hijos desamparados. Es tremendo, un dolor profundo. Entonces, la paradoja es esta. Mientras que intentamos huir del dolor, a la larga, o a la corta quizá inclusive, nos autoinfringimos dolor. ¿Por qué? Porque vamos tras ídolos que creemos que nos traerán bien, pero en el fondo lo que nos traen a nuestra vida es ruina, es dolor, es sufrimiento. Pero, ¿qué pasa, querido hermano, si tu supravalor, eso que tú es lo que más anhelas y más quieres, fuera ser santo? Si nuestro supravalor fuera vivir para Dios, vivir para Él. Si tu supravalor fuera acudir al llamado que el Señor nos ha hecho a ser sus discípulos, ¿no estarías dispuesto también a sacrificarlo todo? ¿A sacrificarte? ¿A dejarlo todo? ¿A sufrir por la causa del Evangelio? ¿A sufrir por la causa de Jesús? Frente a los incrédulos, en tu lugar de trabajo, frente a un jefe insoportable. Eso es lo que nos está diciendo. Así es como se aplica esto que Pedro le escribió a aquellos hermanos en el siglo I. Los versículos 21 al 25 son el corazón de esta sección. Y el verso 21 dice: por esto fueron llamados. Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplos para que sigan sus pisadas. ¿Se acuerdan cuál era el título de este sermón? Siguiendo las pisadas de Jesús. Somos llamados a seguir sus pisadas. De la misma manera que yo me acuerdo cuando era chico, una persona iba caminando en la arena adelante, y ¿qué es lo que hace uno? No solo cuando chico, sino que cuando grande, va siguiendo las pisadas de aquel que va más adelante, ¿verdad? De la misma manera, el Señor, Pedro nos está llamando y el Señor nos está llamando a seguir el camino de las huellas que Él ha dejado. Y lamentablemente para ti, querido hermano, y también para mí, ese llamado es un llamado al sufrimiento.
seguir las mismas pisadas de Jesús. ¿Hacia dónde fue Jesús? Bueno, primero pasó por el sufrimiento, pero después ¿a dónde llegó? A la gloria, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento injusto no es una señal necesariamente de que hemos hecho algo malo. No es una señal de que Dios ha perdido el control de las cosas, de que Él no sea soberano o de que Él te ha fallado. No lo es, sino que necesitamos darnos cuenta que el sufrimiento es parte o debiera ser parte de la vida de todo creyente. No únicamente de los héroes de la fe, de estos grandes hombres y mujeres que Dios ha llamado, sino que de todo creyente. Y aquí es donde viene un desafío grande, si lo pensamos. Si nunca eres incomodado por tu fe, si nunca has sido incomodado por tu fe, entonces necesitas evaluar si tu fe es digna de ser perseguida o no. ¿Se entiende o no? ¿Tu fe, como la estás viviendo, es digna de ser perseguida? Si sigues sus pisadas, serás perseguido y sufrirás. Será así. Si no es así, debes preguntarte, ¿cómo estás viviendo? Si no es así, debes preguntarte si estás viviendo de acuerdo a esa esperanza viva que aguardamos y que hemos sido llamados a recordar, y si estás viviendo de acuerdo a esta identidad de ser linaje escogido, luz a las naciones, que el Señor nos ha otorgado. Intentar arrancar del dolor, intentar evitarlo, te traerá más dolor. Intentar evitar el dolor te traerá más dolor. ¿Por qué? Porque buscar evitarlo significa refugiarte en fuentes, en lugares que tarde o temprano te van a defraudar. Necesariamente querer evitar el dolor te va a llevar a amar algo y a encontrar la salvación a ese dolor en algo, en el dinero, en el amor de tu vida, en el éxito, en la fama, en la aprobación de los demás, en el sexo, en las relaciones de dependencia, en los amigos, etc. y un largo etcétera. Vas a buscar buscar esa satisfacción para no sentir dolor en algo, en alguna parte, que no son Dios. Y vaya que son crueles estos dioses. Cuando tú vas tras ellos, son tremendamente crueles, tremendamente crueles. Pero acercarte a Jesús, seguir sus pisadas, es un llamado a sufrir por su causa, ¿verdad? A asumir el costo del discipulado, que es negarse a sí mismo, tomar la cruz. Recuerden que tomar la cruz era como firmar tu sentencia de muerte. Eso es tomar la cruz, ¿verdad? Y seguirle. Y seguir al Señor. Acá no hay publicidad engañosa, ¿ok? Jesús mismo es quien pronuncia estas palabras y Él dice, el que quiera ser mi discípulo. Jesús mismo lo está diciendo. No dice, el que quiera ser mi discípulo, todos sus problemas se solucionarán. No está diciendo eso. Está diciendo, tomen su cruz, tomar la cruz. No hay publicidad engañosa. Pero juntamente con eso, queridos hermanos, y para que no se vayan desanimados, la noticia del Evangelio es también una noticia, un mensaje de esperanza y de consuelo. ¿Habrá aflicción? Sí. ¿Tendrás un costo? Sí. Pero al igual que Jesús, sus pisadas, sus caminos, ¿a dónde fueron? Al lugar más doloroso que nadie ha tenido que enfrentar, la cruz, a causa del pecado de todos los demás. ¿Pero qué fue lo que le esperó después de eso? La gloria. ¿Habrá sufrimiento? Sí. Pero el Señor enjugará
cada lágrima que salga de nuestros ojos. Jesús no nos ha hecho un llamado engañoso, pero también nos ha ofrecido un gozo eterno que no se puede extinguir. Y es un gozo que nunca lo vas a encontrar en ningún otro lugar, aunque tengas todo el éxito, todos los triunfos, todo el profesionalismo que has buscado, la vida que siempre soñaste. Que bien por ti, buenísimo. Pero hay algo que únicamente el Señor Jesucristo te puede entregar. Un gozo que ninguna otra persona, ni en ningún otro lugar puedes hallar, ni en ningún otro lugar te puede otorgar. Así que no huyas, no tengas temor, no temas asumir el costo, no creas al llamado, pare de sufrir, no creas. Están aquí un poquito más allá, aquí en, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama la calle que está acá? Están un poquito más allá, sí. No temas al llamado del Señor, porque el Evangelio está lleno de promesas. Él estará con nosotros hasta el final de nuestros días. Él nos ha ofrecido su amor, su consuelo, su compañía. Y con eso ya lo tenemos todo. No temamos sufrir. Y por último, como el mismo apóstol Pablo dice, los sufrimientos de este tiempo no se comparan con la gloria que ha de venir. Y eso es lo que experimentó Jesús. Él fue directo, como cordero al matadero, sufrió. Pero lo que vino después de eso fue la gloria. Y es la invitación y el ofrecimiento que nos ofrece Jesús hoy día. Oremos y demos gracias al Señor. Señor, siempre tu palabra nos consuela, nos anima, nos centra, Señor, también. Tu palabra nos recuerda tu evangelio, Señor. ¿Cuántos de los que están acá y de los que estamos acá, Señor, vivimos una semana esclavizados por lograr cosas, por conseguir cosas, por alcanzar cosas que creemos van a traer a nuestro corazón la paz, la esperanza que creemos necesitar? Pero gracias porque una vez más tú te estás mostrando, Señor, frente a nuestros ojos, frente a nuestros corazones y nuestra vida, como nuestro Redentor. Gracias, Señor, por el llamado a sufrir. Y son bienaventurados aquellos que sufren, aquellos que lloran, aquellos que son pobres en espíritu y que tienen que padecer a causa de tu nombre. Son bienaventurados, Señor. Pero gracias porque también mediante tu sacrificio, mediante tu triunfo en la cruz, Señor, mediante tu ascensión, también nos ofreces un lugar y una esperanza maravillosa en ti. Así que gracias por alentarnos, gracias por este llamado a no temer servirte, a no temer sufrir por tu causa. Pero gracias también por esta promesa de gloria, de consuelo. Saber, Señor, que tú vas a enjugar nuestras lágrimas, que hoy día, Señor, tenemos que derramar. Gracias, Señor. Te amamos, bendecimos tu nombre. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Y gracias por tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.